la voluntad de Dios. Vamos a aceptar la voluntad de Dios, pase lo que pase, sea como sea, y aunque no la entendamos, aceptando la voluntad de Dios. Y vamos a leer en Lucas, busquen todos. Vamos a leerlo, si nuestro hermano Ronald lo pone en la pantalla, mucho mejor, lo vayan leyendo. Yo lo voy a leer aquí también vamos a leer juntos. En Lucas capítulo 7. De Lucas capítulo 7, desde el versículo 18 en adelante. Lucas capítulo 7, desde el versículo 18 en adelante. Y voy a empezar a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice el 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, que saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, mas que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es el de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Gloria al Señor. Gracias al Señor por su palabra. Hermanos, todos conocemos la historia de Juan. ¿Quién fue Juan? ¿Cómo bautizó a Cristo? ¿Cómo empezó a preparar el camino del Señor predicando el evangelio? Vamos a ver toda la característica de fe y positiva de nuestro hermano Juan, el cual fue bautizado, hermano, desde el vientre de su madre por el Espíritu Santo. Fue lleno junto con su madre por el Espíritu Santo. Fue elegido por Dios para preparar el camino del Señor. Fue elegido por Dios para bautizar en agua. El mismo Juan que vio a Cristo, que lo vio y supo que era el Mesías. El mismo Juan que vio el Espíritu Santo descender imagen como paloma en Cristo Jesús. Ese mismo Juan es el que está mandando a preguntarle a Cristo ahora si es. Oigan qué cosa tan fuerte. El mismo que hablaba de él, después de un tiempo, preguntó si era él, del mismo que estaba hablando, del mismo que estaba presentándole a la gente. Después el mismo dudó, hermano. Así mismo, Juan dudó. Y vamos a aprender muchas cosas de esta palabra. Lo bueno que es Dios y lo misericordioso que es el Señor. Y cómo nos afecta el dudar. Miren lo que pasó con Juan, mis hermanos. Él no solamente dudó él, sino que por poco contamina
contamina a sus discípulos. Cuando Juan mandó a preguntarle a sus discípulos, yo preguntándome, yo me imagino cómo esos discípulos de Juan iban caminando, diciendo en su mente, wow, pero Juan no manda ahora a preguntarle a Cristo, a Jesús, si él es el Mesías, si él es el enviado, si él es el que tenemos que, ¿será que sí o será que no? Y yo me imagino cómo ellos estaban pensando. Yo creo, puede ser que sí, puede ser que no, que prácticamente pudieron contaminarse con duda porque Juan era el maestro de ellos, yo eran sus discípulos. Y Juan le manda a decir que vayan, investiguen, que vayan a preguntarle si él es. Aquí en Lucas no dice dónde estaba Juan, pero en Mateo dice que desde la cárcel, en Mateo, déjeme decirle bien claro primero a dónde está. En Mateo 11, del 2 al 6, sí dice que Juan en la cárcel, y dice así, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Desde la cárcel, hermanos, estaba Juan viviendo una situación difícil por predicar el evangelio, por decirle a Herodes lo que estaba mal y lo que estaba bien. Ustedes saben la historia sobre la mujer y lo que estaba haciendo. Y Juan, como siervo de Dios, dijo lo que estaba mal y lo que estaba bien. Y cayó en la cárcel. Pero Juan estaba escuchando todo lo que hacía el Señor, todos los milagros que hacía el Señor, pero a él no le bastó escucharlo. Él quería que el mismo Cristo le dijera si él era. ¿Por qué? Porque estaba pasando una situación difícil. Él sí había creído en Cristo, él sí había creído en el llamado que Cristo tenía, en el llamado que él mismo tenía. Pero pasó algo. La voluntad de Dios, que es perfecta, él nos estaba acordando que Dios todo lo sabe y era soberano y es soberano. Algo pasó por la mente de Juan. Parece que él estaba pasando un momento muy, muy difícil. Yo me imagino a Juan escuchando las grandes cosas de Jesús, pero decía, pero yo estoy en la cárcel y por qué yo sigo aquí y por qué esto. Pero es el mismo Juan que le dijo a sus discípulos, es necesario, ¿se acuerdan mis hermanos? Es necesario que yo mengüe y que él crezca. El mismo Juan que dijo eso, estaba diciendo otra cosa. Prácticamente yo estoy en la cárcel, quiero saber si él es el Cristo. Pues yo lo estoy pasando mal, yo quiero saber, yo estoy dudando aquí, mis aflicciones me tienen mal. Gloria a Dios. ¿A cuánto de nosotros no pasamos esa misma situación? ¿Cuánto de nosotros en un instante podemos airarnos o gritar o ir en oración, no buscando la perfecta voluntad de Dios, sino queriendo imponerle algo al Señor? Muchos de los hombres de Dios pasaron muchas cosas semejantes. Tomás, hubo uno que era totalmente, vivía dudando. Hasta le digo a Cristo que le quería entrar los dedos en su costado, en las heridas, para ver si él era el que había resucitado. Pero Cristo como se lo dijo a Juan, se lo dijo a ese discípulo también, le dijo, bienaventurado el que cree sin ver. A Juan le dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, bienaventurado el que siga creyendo hasta el final. La voluntad de Dios a veces es difícil aceptarla cuando nos duele, cuando nos dice tú debes quedarte ahí, no importa que te quedes sin empleo, no importa que te quedes sin comida, no importa que te estén hablando mal de ti, no importa que el mundo se te está echando abajo. Tienes que seguir creyendo. Hay algo importante en tu vida que Cristo cumplirá. Hay algo trazado en la mente de Cristo que Cristo hará, porque ya está en la mente de Cristo. Dios tiene un plan trazado contigo, pero deberás pasar muchas dificultades que va a ser parte del proceso de Dios para llegar a la meta que Cristo quiere que tú llegues. Así como Juan,
Pero cuidado si al pasar esas dificultades vamos a preguntarle al Señor: ¿es verdad, Padre, que yo tengo un propósito contigo? ¿Es verdad, Señor, que yo soy tu hijo? ¿Es verdad que tú estás conmigo? ¿Es verdad esto? ¿Es verdad aquello? ¿Es verdad que tu palabra se cumplirá en mí? Hermano querido, vengo y te digo que así mismo como le dijo a Juan, así mismo te lo manda a decir a ti. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bendito sea tu nombre, Señor. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí cuando esté pasando dificultades. Bienaventurado será ese, porque pasará el examen y llegará a la meta que Dios ha propuesto en su camino. Y miren si Cristo es tan bueno. Él no dejó que los discípulos se contaminaran. Le dijo ahí mismo: oigan, lo que ustedes ven, ahí mismo Cristo estaba sanando. Dice la palabra de Dios que ahí mismo estaba sanando, libertando. Ahí mismo él estaba haciendo los milagros. Dios, como sabe todas las cosas, sabían que esos discípulos iban para allá con esa cabeza llena de dudas que Juan le había puesto porque le estaba mandando a preguntar. Pero ahí mismo Cristo le hizo los milagros, le dijo: oigan, lo que ustedes oyen y ven, díganselo a Juan. Gloria a Dios. Lo que ustedes ven y oyen, díganselo. Ahí inmediatamente yo me imagino a esos siervos de Dios, esos discípulos, cómo se llenaron de fe. Y no solamente fueron a decir lo que Cristo le dijo, sino ellos mismos vieron e iban a decírselo a él. Yo lo vi, Juan, él es el que es el gran yo soy. Él es el que tú decías. Tranquilo, él es. Y así mismo Dios nos lo manda a decirle esta noche. Él sigue siendo el mismo ayer, el de hoy y el del futuro. El mismo que te llamó, el mismo que te apartó, el mismo que te puso un llamado, el mismo que te dijo a través de ese siervo, te dijo: tengo propósito grande contigo. Es el mismo y seguirán los propósitos. No importa lo que estés pasando en este momento. No importa. No señales la voluntad de Dios, acéptala. En vez de ir a mandar a preguntarle a Cristo, vayamos en oración y le digamos: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, como hizo Cristo. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, no importa lo que esté pasando, al final se hará tu voluntad. Y eso agrada al Padre. Que sobre todas las cosas que estemos pasando, entendamos que Dios es soberano y que se cumplirá todo lo que Él dijo de nosotros, se hará. Y ahí inmediatamente todo puede cambiar. La atmósfera puede cambiar, tu situación puede cambiar. Del desierto puede salir en ese instante. Pero hay que aprender, hermano, a aceptar la voluntad de Dios. A veces no el diablo, a veces no son las situaciones, no es que la cosa está mala. No, es que la voluntad de Dios es que estés ahí. Esa es la voluntad de Dios. A veces es necesario que tú mengues para que Cristo crezca en ti, para que Cristo se desarrolle en ti, para que tu mente no sea la tuya, sino sea la mente de Cristo. Pero debes de pasarlo. Debes aceptar la voluntad de Dios. A veces esos pleitos que se convierten en infierno en diferentes lugares, en las casas, hay que aprender a reprenderlo, pero sobre todo aceptar la voluntad de Dios, que debe ser sumiso por encima de todas las cosas. La palabra de Dios dice: el que dice que permanece en mí, en él, debe de andar como él anduvo. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos aprender, hermanos, a aceptar la perfecta y buena voluntad de Dios. Y miren si Cristo es bueno, mis hermanos. Cristo no fue echarle un boche a Juan. Cristo no está echándote un boche. Cristo no hizo eso. Fue en su misericordia, le dijo: Juan, sacúdete. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Juan iba a morir, hermanos. ¿Quién sabe lo que iba a pasar con Juan si moría dudando? Cristo fue y le advirtió, le dijo: Juan,
sigue creyendo, a punto de morir en la cárcel. Antes de morir, Cristo le llamó la atención con amor. Y no solamente eso, sino que lo exaltó luego. Digo, no hay profeta mayor que Juan. Y Juan no sanó gente, Juan no hizo milagros, pero aún así fue uno de los profetas más grandes. ¿Quién encaminó el camino del Señor? Preparó ese camino del Señor. Preparó los corazones para cuando Cristo empezara su ministerio. Ya estaban preparados para aceptar, para recibir, para escuchar, para tener fe. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo, un Cristo bueno, un Dios bueno, un Padre bueno, que nos dice cada día, acepta mi voluntad y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hermano, no importa lo que pasemos en esta tierra. No podemos dudar de nuestro Dios. No podemos dudar de ese Cristo, de nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros, quien nos salvó, quien nos rescató, quien nos limpió, quien nos sentó en los lugares celestiales. Y ahora te manda a predicar el evangelio sin miedo. Te dice, fuérzate y sé valiente, que yo voy contigo. Gloria al Señor, es el mismo Cristo. No dudemos, Él es el Mesías, Él es tu Salvador. Dios continuará y seguirá con nosotros, hermanos. Tenemos que aceptar toda la voluntad de Dios en nuestra vida. No solamente cuando las cosas estén de maravillas debemos adorar y cantar, sino cuando las cosas estén malas, ahí es que debemos darle gloria y honra al Señor y aceptar la voluntad de Dios. Dile, Señor, yo me rindo y acepto tu voluntad, pase lo que pase. Que me quiten todo, menos tu presencia, Señor. Amén. Dios le continúe bendiciendo, mis hermanos, y espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, para mí también. La abrazo con todo mi corazón, de que debemos aceptar la voluntad de Dios siempre, mis hermanos. Dios le bendiga. Y nuestro hermano Ronald despide con nosotros.